¿Estás buscando un ratón inalámbrico con base de carga, con un cable así de flexible y un precio más que comedido? Pues quédate con nosotros porque tenemos una opción de MSI que te puede interesar muchísimo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos un producto de lanzamiento de MSI, el MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless. Es básicamente la reedición, o mejor dicho, el hermano menor de un ratón que vimos aquí hace algún tiempo y que nos dejó unas muy buenas sensaciones. Este ratón es básicamente el mismo ratón con diferentes sensores, heredando prácticamente todas sus bondades a nivel ergonómico y de autonomía, con un sensor un pelín más comedido para ajustarse a los presupuestos más ajustados sin necesidad de renunciar a una ergonomía, materiales y construcción brutales y con un rendimiento que sigue siendo muy bueno. Comenzamos como de costumbre con las especificaciones técnicas. Cuenta con un Pixar PAU 3311 que ofrece hasta 12.000 dpi de sensibilidad y un polling rate de 1000 Hz, pudiendo ajustar esos niveles o esa sensibilidad en hasta 5 niveles preestablecidos. Viene con 5 niveles preestablecidos, pero lo podremos modificar a través del software de MSI para poder ajustarlo a nuestro gusto, el software Dragon Center. Lo referente a la botonera principal cuenta con interruptores Omron con hasta 60 millones de clics de durabilidad, por lo que vamos a garantizar una durabilidad más que suficiente para amortizar y bien amortizada la inversión que vamos a realizar en este GM31. En lo referente a la conectividad ya hemos dicho que tenemos un cable mallado en nylon sumamente flexible por si lo queremos utilizar en su versión cableada. Este tipo de cable se llama Fixion Free de MSI y es un cable mallado extraordinariamente fino y liviano que nos da total libertad, asemejándose muchísimo a como si no tuviera ningún tipo de cable. Además tiene conexión USB Type-C por si perdemos el cable o queremos utilizar otro cable cuando este pase a mejor vida. Lo referente a la conexión inalámbrica, encontramos conectividad inalámbrica 2,4 GHz con una latencia de tan solo un milisegundo mediante un dongle USB bastante pequeñito que además podemos insertar en la base de carga que viene incluida con el ratón para que mientras no lo estamos usando esté recargando pilas con este look tan precioso. A mí este tipo de bases la verdad es que me encantan y como veis va prácticamente solo a su sitio por el diseño de la base del ratón. No está imantado, pero se queda bastante bien firme, o puede que sí tenga un poquito de imán, y la verdad es que encaja bastante bien y tiene una sujeción bastante firme y parece un expositor del ratón mientras no lo estamos utilizando. Y ya que mencionamos la estación de carga, vamos a hablar de la autonomía, hasta 110 horas de uso sin necesidad de que lo dejemos cargando, y además si agotáramos esos 110 horas de uso porque no hemos tenido el PC encendido y por tanto no ha estado cargándose mientras no lo hemos estado utilizando, pues lo podemos seguir utilizando mientras se carga vía cable. El cable es el mismo que puede alimentar la base de carga, lo retiramos de la base de carga, lo conectamos al ratón y seguimos funcionando mientras se carga. En lo referente al diseño ergonómico, como diseño exterior, como veis, cuenta con un diseño muy ergonómico, es un ratón más que apto para manos grandes. En mi caso tengo una mano de tamaño medio y sigue siendo perfectísimo para un agarre palmar. También lo podemos utilizar con agarre de garra o fingertip sin ningún tipo de problema, aunque yo creo, mi experiencia propia, es que lo que mejor se ajusta es un agarre palmar. Como estáis viendo, los botones son plenamente accesibles, incluidos los laterales, y cuenta con un engomado en forma hexagonal en los dos laterales del ratón para reforzar ese estupendo grip. Además, el ratón es muy ligerito, pesa tan solo 73 gramos, por lo que no es un ultralight, pero casi ahí va a estar. Para ser un ratón inalámbrico es bastante liviano y nos va a permitir realizar movimientos muy ágiles para aquellos títulos en los que esto sea necesario. Esto se ve reforzado también por los surfers de Teflón virgen que tiene en la base. Y por último encontramos la retroiluminación RGB, que en este caso es básicamente el logotipo del dragoncito de MSI,
y el software que es el Dragon Certain de MSI que hemos visto ya en numerosas ocasiones. Si me olvidaba lo referente a botonera, ya hemos dicho que los botones principales son OMROM, la rueda de desplazamiento tiene un desplazamiento por puntos con un acabado engomado, estriado con forma hexagonal al igual que los laterales, y además encontramos un par de botones laterales en el lateral izquierdo. Es un ratón ergonómico para diestros. Lo siento por los zurdos, pero en este caso a la zurda la verdad es que es bastante incómodo, además de que no podríamos utilizar este par de botones laterales. No es un ratón apto para zurdos. Dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que estamos ante un ratón que se nos antoja baratísimo, no solo por que cuenta con materiales de primerísima calidad y un diseño ergonómico muy conseguido, sino que además tiene un sensor con bastante bagaje en el mundo, en el ámbito de ratones gaming dentro de Pixar. Sí que es verdad que no es un ratón de más de 20.000 dpi de resolución, pero yo creo que con 12.000, salvo que seas un jugador ya muy pro y requieras unas sensibilidades brutales para jugar a 4K o 8K o un setup multimonitor de esas calidades, la verdad es que creo que es un recorte de prestaciones, de sensibilidad, o sea, del sensor que ha hecho MSI para ajustar el precio de su GM41 con este GM31, manteniendo el resto de especificaciones intactas. Cambia algo el peso, pero es por el propio sensor y la batería. La verdad es que creo que es un ratón dentro de lo que es un ratón gaming de gama alta, que incorpora conectividad inalámbrica de baja latencia, un cable de baja fricción y súper liviano, una buena autonomía, estación de carga, con un precio bastante comedido y por tanto creo que es una apuesta muy segura si no necesitas un sensor de altísimas prestaciones, de una resolución súper brutal. Creo que este punto intermedio puede ser muy interesante. Por todo eso, lo recomiendo para ese tipo de jugador medio que no llega a superar nunca la barrera de los 10.000 dpi o 12.000 dpi en este caso, y por tanto no requiere gastarse 120, 150 o 180 euros en un ratón. Con ese presupuesto más ajustado tenemos todas las prestaciones que podemos buscar: un toquecito de retroiluminación, materiales de buena calidad, conexión inalámbrica y su preciosa base de carga, y un cable también que en el caso de que lo vayamos a utilizar en modo cableado pues es también ligerito, liviano y con un refuerzo en nylon para que no se nos acabe despellejando por el roce con el escritorio. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y sobre todo calidad-precio, que es el punto fuerte de este GM31 Lightweight Wireless. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.